Muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este programa denominado Pregúntale a tu abogado. Desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, nos encontramos esta noche con dos distinguidísimos académicos, profesores de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Tenemos del lado izquierdo al maestro José Barroso Figueroa. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, que desde luego acepto con mucho gusto. Y tenemos también con nosotros al maestro Jorge Ibarra Ramírez. Maestro, buenas noches. Es un placer estar aquí con dos queridos maestros, con mi querido maestro José Barroso Figueroa, maestro de maestros y de generaciones enteras, y agradecemos la invitación del diputado Jorge Gaviño Ambriz. Sí, a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, reciban un cordial saludo y gracias por estar con nosotros en este programa, que obviamente este programa es para todos los televidentes que nos están viendo en este momento y que también queda registrado en YouTube, en la plataforma. Y como bien lo dijo el maestro Jorge Ibarra, el maestro José Barroso Figueroa es toda una institución en la Facultad de Derecho. Actualmente desempeña el cargo de director del Seminario de Derecho Civil. Enhorabuena, maestro. Muchas gracias, ahí estamos a sus órdenes para servirlos. Y anteriormente pues fue secretario general de la Facultad de Derecho, pues bastantes años, por cierto. En 7 ocasiones. En 7 ocasiones. Sí, con 7 directores diferentes. Es un poquito de tiempo. ¿Alguno? Pues bien, vamos a empezar el tema de hoy, un tema muy interesante, muy poco abordado. Será porque es un tema poco común, pero que lo vivimos todos los días. Ese tema es el tema de la adopción en México. Este tema de la adopción en México, si bien está regulado en la legislación mexicana, en el Distrito Federal, también no escapa de algunas lagunas, le llamamos en el lenguaje jurídico, y con reformas que ha existido también últimamente, que en este caso nuestros queridos maestros nos van a explicar. Y a mí me llama la atención el hecho de los antecedentes de la adopción que se da no nada en México, sino se da en Europa. ¿Qué nos puede comentar, maestro, sobre la adopción? Nosotros tenemos ahora una nueva regulación de la adopción a partir del 15 de junio del 2011. Es decir, todavía está en proceso la determinación del sentido de muchas de las disposiciones porque no han sido objeto de una interpretación, ya no digamos por la Suprema Corte de Justicia, que es la capaz de sentar jurisprudencia, sino incluso todavía el criterio de los tribunales ordinarios, comunes, no se conoce bien. Y tiene usted mucha razón, efectivamente, la adopción es una institución muy antigua. Incluso es curioso, pero ya se hablaba de ella en el Código de Hammurabi. Hammurabi fue el rey amorreo, fue el 7º rey de la dinastía de los amorreos, y con una profundidad de 3.750 años antes de ahora, es decir, alrededor de 1000 años, casi 2000 años antes de Cristo, ya se hablaba de la adopción. Sin embargo, la adopción tanto en Oriente como en los países de Occidente de la antigüedad se hacía siempre en beneficio del adoptante, y la razón era que había que asegurar el culto de los antecesores. Si alguien moría y no tenía quien le hiciera las ceremonias fúnebres, etcétera, entonces iba a sufrir mucho en la otra vida. Lleve usted que la felicidad de las personas que fallecen pues depende, según la religión, de muchas circunstancias. Entre los aztecas, del modo como se moría, sobre todo. Entre los romanos y los griegos dependía la felicidad de que se hicieran el banquete fúnebre, que se les diera la honra que merecían las almas, porque si no se enojaban y comenzaban a asolar los campos, a espantar en la noche,
en fin. Por eso es muy interesante que ahora, con la reforma, por primera vez en nuestro derecho aplicable en el Distrito Federal, se puede adoptar a personas mayores de edad que son capaces, porque hasta muy recientemente solamente podían ser adoptados o los menores o los mayores de edad, pero incapacitados. Que es un tema que ahorita lo vamos a abordar, maestro. Sí, ¿cómo no? Y en relación, también tocando los antecedentes, maestro, sobre la adopción en el Código Napoleónico, ¿ya nos mencionaba algo también al respecto? Bueno, hay que recordar que el Código Napoleónico de 1804 trae sus antecedentes, como lo decía el maestro Barroso Figueroa, desde el derecho romano. Ahí desde luego que era en beneficio de más bien de los que adoptaban, no los adoptados, para rendirles el tributo. Y ello viene a influenciar y viene a tomarse en el derecho, en el Código Napoleónico. Y efectivamente el Código Napoleónico trae esos antecedentes a nuestra actual legislación. Tenemos los códigos de 1870, 1884, que desde luego junto con el de 28, que viene actualmente a haber reformas recientes, pero en muchas diversas disposiciones se ha modificado la ley. Actualmente la nueva regulación de la adopción no era lo que antes del año 2000 nos regulaba. Teníamos otro tipo de regulación sobre la adopción. Teníamos una adopción simple y ahora es una adopción plena totalmente. Pero la adopción, ¿en qué consiste, maestro? Déjenme que le diga algo interesante. A propósito de Napoleón, mire, la verdad es que cuando sobrevino la Edad Media, prácticamente la adopción se olvidó, no se practicaba. La encontramos en algunos episodios de los romances españoles, descrita la adopción, una especie muy particular de adopción. La ceremonia consistía en que el que iba a ser adoptado, así adoptó a Mudarra doña Sancha, pasaba por una manga de un gran batilongo que se ponía el adoptante, salía por la otra y quedaba adoptado. Pero resulta que se olvidó esa tradición y la Asamblea Francesa en 1776 comenzó a pensar en reponerlo de la adopción. Sin embargo, quien le dio el impulso definitivo fue Napoleón. ¿Por qué Napoleón? Mire, lo que sucede es que Napoleón tenía la idea de fundar una dinastía de Napoleones, que según él iba a durar 1000 años. ¿Y lo logró? Espérame tantito. Resulta que algo parecido a lo de Hitler, que quería fundar un Estado nacional socialista que durara 1000 años. En los dos casos, entre 15 y 20 años como máximo, duró esa esperanza de llegar a fundar esas dinastías. En uno, el Estado Nacional Socialista, Hitler, la dinastía de Napoleones a Napoleón, que no era tan descabellado, porque los Capetos, que eran sus antecesores, habían durado ya 8 siglos en su dinastía, los Luises. Y lo que pasa es que Napoleón tenía ilusión de tener hijos, pero resulta que Josefina, su mujer en ese momento, estamos hablando de 1804 y momentos anteriores, había ya demostrado su aptitud para la maternidad, porque tenía la parejita, tenía ya de un matrimonio anterior, tenía la pareja. Pero Napoleón, que era tan fiero en las batallas y tan bravo, estaba fallando a la mera hora. Entonces no tenía hijos. Y lo que se le ocurrió fue adoptar al hijo que tenía Josefina, darle su nombre y
de esta manera comenzar su dinastía. O sea, desde esa época ya empezamos a tener esta figura de hecho, obviamente, y posteriormente pues ya la consagró en el código que lleva su nombre. Ese código se llama Código Napoleón, no de Napoleón. Hay un decreto de él donde quiere que el código se apellide con su nombre, Código Napoleón. Y Código Napoleón. Código Napoleón. Hubo como 100 reuniones de la comisión y él participó en alrededor de 50. En realidad, Napoleón no era un jurista, pero era de familia de juristas y podía discutir en pie de igualdad con los 4 juristas más famosos de la época, que fueron los que hicieron el proyecto del código: Bigot-Promenot, Portalis, Malville y Tronchet. Con ellos 4 hicieron el proyecto de código Napoleón, que posteriormente pues se promulgó. Y la repercusión también la tenemos a raíz de esa promulgación, la tuvimos en la legislación mexicana hasta nuestros días, obviamente sí, con sus modificaciones. Pero fíjese, en todo el siglo XIX, 1804 pertenece al siglo XIX, o sea, como decía el maestro, los códigos de 70 y de 84 no contemplaron la adopción. La adopción se comenzó a contemplar por primera vez en la Ley sobre Relaciones Familiares de abril de 1917. Y ya de ahí pasó al Código de 28, como dijo él, y llegó hasta nuestros días. La adopción, obviamente con las modificaciones que ha tenido el Código Civil, ¿en qué consiste? Porque obviamente la definición y obviamente la conceptualización que se ha venido dando abarca más allá de lo que originalmente era, que era hacia los menores. ¿Qué concepto nos podría dar de adopción y qué es lo que abarca? Y ahorita vamos a ver qué es lo que, a qué personas se pueden adoptar. Bueno, hay que considerar que la adopción es una relación de filiación, pero que se crea mediante una resolución judicial. Necesariamente un juez debe de determinar, decretar la adopción. Sí, primero, ¿qué es la filiación? La filiación es la relación que se establece entre los hijos con los padres. Es decir, se trata de determinar quién es el padre o quién es la madre. Y aquí, de acuerdo a nuestra legislación, puede adoptarse inclusive a personas que tengan algún vínculo de parentesco, pero normalmente la relación se da entre personas que no tienen esa relación de consanguinidad. Tenemos, entonces, por ejemplo, las casas cuna. Entonces, no, ahorita el maestro nos puede ilustrar más al respecto, pero efectivamente para que se dé una adopción tiene que tramitarse un juicio y tiene que haber una resolución judicial y además que cause estado. Esa resolución que va a aprobar la adopción es la que crea esa relación de filiación entre adoptante y adoptado. Pero, como lo señalamos hace rato, de acuerdo a nuestra legislación actual, es una adopción plena, en la cual se rompe todo vínculo de consanguinidad que tenía para con su familia de origen, sale de esa familia y entra a la nueva de los padres que ya no se consideran padres adoptivos, sino vienen a ser padres por consanguinidad. Es decir, el artículo 293 nos dice que el parentesco de consanguinidad se da, entre otros, por la adopción, y los hijos ya no son considerados adoptados, sino se les considera ya hijos consanguíneos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y yo realmente puedo continuar hablando acerca de la adopción, pero yo quisiera aprovechar aquí la estadía de nuestro maestro. ¿Y pasarle la estafeta al maestro? No, Barroso? porque lo voy a decir, para mí el maestro José Barroso Figueroa es, como lo dijiste tú, toda una institución, pero para mí es el que a nivel nacional, para mí es el que es más, desde el punto de vista personal,
sabe de derecho familiar, derecho civil, y aparte, como lo señalaste, pues ha sido y fue nuestro secretario general con 7 directores, y todos los maestros lo queremos y lo respetamos, y todas sus conversaciones y clases son unas cátedras. Y a mí ahorita me considero su alumno y quiero escucharlo y quiero En verdad disfrutar esa... es un gozo a nuestros sentidos, a nuestro conocimiento, de escucharlo con todo respeto, porque ha pasado infinidad de generaciones en la facultad, en las aulas, al escucharle. Pero volviendo un poquito al tema, ¿qué personas son las que se pueden adoptar? Y como bien lo dijo el maestro Jorge Ibarra, todo el cúmulo de obligación, de derechos y obligaciones que van a tener el adoptante y el adoptado, pues va a ser plena. ¿En qué sentido? Bueno, son dos preguntas diferentes. Sí. Yo creo que voy a contestar primero la segunda. Cuando aparece el Código de 1928, que estuvo en vigor hasta el 2000, hasta el 1 de junio de 2000, el Código de 1928 originalmente solamente establecía lo que se conoció posteriormente como adopción simple. Y digo que posteriormente porque originalmente no había necesidad de distinguir entre simple y plena, porque no había más que un solo tipo, y ese tipo que existía era simple. El parentesco se establecía exclusivamente entre el adoptante y el adoptado, y si era pareja, entre los adoptantes, él y ella, y el adoptado. En cambio, cuando se introduce la adopción plena, que ya prácticamente a fin de siglo, entonces ya el parentesco no solamente va a resultar entre adoptantes o adoptantes, si es uno solo, y adoptado, sino que va a ser con toda la familia del adoptante, de manera que como si hubiera nacido al interior de esa familia, el adoptado va a tener, si es el caso, digo si es el caso porque si tiene el adoptante padres, va a tener abuelos, si tiene hermanos, va a tener tíos, si tiene hijos, va a tener hermanos. Entonces, haga usted cuenta que nace dentro de la familia y adquiere todos los lazos parentales que resultan de la consanguinidad, como dijo perfectamente el doctor, que ha exagerado demasiado conmigo ahorita. Realmente es como si hubiera nacido ahí y el parentesco es de consanguinidad, se reputa de consanguinidad. Como cuando uno se casa también, la familia de la esposa lo recibe con los brazos abiertos también, y todo el cúmulo de responsabilidades, ¿verdad? También. Es un poco optimista. Bueno, es que cuando uno se casa, bueno, pues es de... Sí se crea un parentesco de afinidad. Nosotros aquí en nuestra legislación le llamamos afinidad, pero muy frecuentemente en otras legislaciones de habla española le llaman alianza. Como lo que se hacen en la asamblea. Esa era eso era la primera cuestión. La segunda cuestión es que a quienes se puede adoptar a quienes están libres de patria potestad menores. Es decir, bueno, los menores son los únicos que están sujetos a patria potestad. Si se trata de niños que se desconoce su origen, su procedencia, abandonados, expósitos, pueden ser adoptados. Lo mismo los acogidos por instituciones, como es el caso del DIF. Y también aquellos que sí tienen quien ejerza la patria potestad sobre ellos, o sea, padres o abuelos, pero consienten en la adopción esos ascendientes. Dan a su hijo o a su nieto en adopción. En segundo lugar, los mayores de edad incapacitados pueden ser adoptados también. ¿Sí, cómo no? ¿Desde cuándo tenemos esa figura? Desde originalmente, o sea, en el 28. Y la última reforma, la del 25 de junio del 11 que acabo de mencionar, ya permite la adopción también de mayores de edad,
cosa extraordinaria verdaderamente. Antes no se permitía. Recuerdo muy bien en una de sus clases que nos comentaba y nos daba como ejemplo, en este último caso, cuando una persona de la tercera edad era adoptado. Y ese caso, ¿por qué se daba? De la tercera edad, pues yo creo que ya, ¿quién lo adoptaba? Más bien, de alguna manera, las necesidades que requería esa persona al momento de, por alguna cuestión sentimental, es decir, a ver, es que tú me cuidaste, me protegiste. Sí, ya entiendo cuál es la referencia. Mire. Estamos hablando de mayores de edad capaces. Sí, de mayores de edad capaces. Decía yo que, bueno, lo primero que hay que mencionar es que lo que establece la ley para la adopción de mayores de edad es que la adopción debe ser benéfica también para el adoptante. Entonces, en un cierto momento podría darse esta situación. Podría darse la situación de que alguien hubiera prohijado a un menor sin ser su hijo. Lo hubiera alimentado, le hubiera dado su nombre, no formalmente, pero sí haciéndolo llamar con su apellido. Podría haberlo enseñado a trabajar, en fin. Y al paso del tiempo, pues se habría creado entre ellos una relación muy semejante a la que existe entre padres e hijos. Sin embargo, eso jamás se formalizó, nunca se hizo el trámite de la adopción. Y cuando quisieron hacerlo, pues ya había llegado a la mayor edad el prohijado y no era incapaz, sino era persona lúcida, entonces no se le podía adoptar. Pero cuando viene la reforma de que estamos hablando, ahora sí. ¿Y cómo podría ser benéfica para el adoptante? Vamos a suponer que en un momento dado el adoptante comienza a sufrir las enfermedades propias del envejecimiento, que su atención resulta muy onerosa y que el hijo, entre comillas, no tiene medios económicos para atenderlo. Sin embargo, trabaja de modo que está unido a un sistema de seguridad social. En este caso, si fuera su padre, podría hacer que lo inscribiera ese sistema para beneficio de esa persona. Pero no puede, porque no es su padre. No existe formalmente ningún parentesco entre ellos desde el punto de vista legal. Entonces, lo que puede hacer es una adopción. El juez tendría que cerciorarse de que efectivamente no se trata de un fraude a la ley, sino de que efectivamente existió esa relación previamente, de que se está formalizando una situación de hecho y accediendo a la adopción, porque como decía el maestro Ibarra, se requiere una sentencia que se pronuncie en un juicio de jurisdicción voluntaria. La adopción se tramita en la vía de jurisdicción voluntaria, se decreta la adopción y ahora ya es su padre y sí podría beneficiarse del régimen de seguridad social, sí. Y no es algo raro, o sea, sí se da, sí se llega a dar con cierta regularidad. Sí, hay muchas situaciones que no se regularizan nunca, pero que debieran regularizarse, ¿no? Y esto no solamente en los casos de los que toman a un niño y lo tratan como hijo y en fin, sino ya ve usted, eso pasa también en los matrimonios, o sea, que hay ocasiones en que la pareja está viviendo durante mucho tiempo como marido y mujer y no formalizan por X razón esa situación. Y un día ven en el periódico que va a haber una boda colectiva, usted debe estar al tanto de eso, una boda colectiva, y casan a 350 parejas juntas, por ejemplo. Están regularizando una situación de hecho. Eran más marido y mujer que lo que son muchas parejas que sí están formalmente unidas, y esa situación
de informalidad que se vive por razones de hecho, por circunstancias, pues se supera. Y así podría ser el caso también. Que nos ha tocado también ver asuntos que están casados y a los pocos meses, y no es raro, ya está el juicio de divorcio ahí en los Bueno, tribunales. ahora hay que esperar un año, ¿verdad? Cuando menos, O sea, para no se promover separan. el En cuanto a divorcio. los requisitos, maestro, para la adopción. Sí, el código es muy claro en ese aspecto. Tienen que existir, primero puede adoptar ya sea los cónyuges o concubinos, o inclusive una persona soltera. Tienen que tener una diferencia de edad de 17 años, tiene que ser mayor de 25 años, aunque solamente uno cumpla ese requisito, si es una pareja. Tiene que ser benéfica la adopción para el adoptado, tener los medios necesarios, las personas que en un momento dado vayan a adoptar, una solvencia económica, tienen que tener una salud estable, es decir, porque uno de los requisitos que les piden es un certificado de salud, médico de salud, tienen que también en un momento dado someterse a exámenes psicológicos. Inclusive a este respecto salen spots de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterios jurisprudenciales recientes que no nada más los cónyuges, sino las parejas que en un momento dado vivan con esas personas también deben de someterse a esos tratamientos psicológicos para ver que precisamente esa nueva relación que va a tener la persona que va a ser adoptada y formar parte de esa familia es aceptado por todos, no nada más por en un momento dado, quienes quieran adoptarlo. Aquí, inclusive, recordando en una ponencia que daba el maestro Barroso Figueroa, que hablaba del efecto de la adopción que es irrevocable, es decir, pasa a formar parte de la familia, pero se convierte en irrevocable esa relación de filiación que se crea. Anteriormente la adopción era revocable, bastaba con que llegaran a la mayoría de edad para que pudieran pedir que se terminara con ese vínculo, podían inclusive casarse, pero me quedó muy claro una anécdota que nos contó el maestro, porque él consideraba y criticaba también la situación que se convirtiera en una relación irrevocable. No sé si quieras ahondar al respecto. Pues sí, cómo no. Sí. Mire, en esta vida no hay nada que salga bien siempre. Eso es indudable. Siempre puede haber un caso que no salga bien algo. Y eso lo vemos en los matrimonios. Porque anteriormente, como seguramente recordará usted, el matrimonio era indisoluble. En realidad comienza a poder practicarse el divorcio. Bueno, hay una ley que dio Carranza en 1914 en el puerto de Veracruz, son solo 2 artículos, donde por primera vez aparece la cuestión de que el matrimonio se puede disolver. Luego aparece en la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917. Y ya después en la legislación vigente del Distrito Federal. Pero cuando el matrimonio era indisoluble, como era en los códigos de 1870 y 1884, pues muchas veces se convertía en un tormento espantoso para la pareja, que se odiaban de todo corazón y sin embargo tenían que continuar unidos. Se reflexionó acerca de que no podría permanecer indisoluble el matrimonio, ahora solamente en el derecho canónico prácticamente, ya casi todos los países, y digo casi porque no conozco toda la legislación, hacen disoluble el matrimonio, ellos por aquello de quodeus conjuxit homo non separet, pero pues es que no salen bien, es más, yo creo que la gran mayoría no salen bien, ¿verdad?
y que van a durar para toda la vida, y sí, duran 3, 4, 5 meses, ¿no? Más o menos felices y ya después... 2, 3, 4, 5 vueltas. Bueno, pues lo mismo sucede con la adopción, no necesariamente todos salen bien. Mire, tengo esta experiencia. Y yo fui director jurídico en la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, que en la época de López Portillo absorbió al INPI y se convirtió en DIF. Estuve 2 sexenios al frente del jurídico. Yo veía cómo resultaban las adopciones, hacíamos pues muchas adopciones, yo creo que hacíamos 100 adopciones al año. Entonces pues muchas de las adopciones no funcionaban, no funcionaban satisfactoriamente. Y actualmente con aquello de que es irrevocable la adopción, pues resulta muy difícil dejarla sin efecto. Y además, mire, hay circunstancias como esta. Hay una disposición expresa en la nueva reglamentación, todavía no me acabo de saber todos los artículos por número, es muy reciente, que dice que la calidad de los hermanos es permanente, de manera que bajo cualquier circunstancia el adoptado se convierte en hermano de los hijos del adoptante y esa situación es irreversible. Viviendo juntos como viven juntos, podemos suponer que en un momento dado un hijo del adoptante se enamora de la adoptada, pero no puede casarse con ella porque es su hermana, jurídicamente. ¿Sí? Ni siquiera puede vivir en concubinato con ella, porque para que haya concubinato es necesario que no haya impedimento matrimonial, y aquí hay el impedimento de que tienen un parentesco de consanguinidad. Lo más que pueden aspirar es a ser amacios. Ahora que le voy a decir una cosa, si se quieren, pues les va a valer lo que diga la ley, y de todas maneras van a vivir maritalmente. ¿Por qué no revocar la adopción y que puedan casarse? Sí, se ve claro, ¿no? De todos modos lo van a hacer. De todas maneras van a... Pero ahorita acaba de tocar un punto que me llamó la atención también en relación a los hermanos. También en la reforma menciona que se pueden adoptar a los hermanos. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Sin embargo, está mal planteada la cuestión y le voy a decir por qué. En 1970, que por cierto yo era el director jurídico allí en el antecedente del DIF, no se podía adoptar más que un solo adoptado. En ese año, con la intervención de la señora Echeverría, hicimos la gestión para que pudiera invitarse a adoptarse a más de uno, porque era muy triste separar a los hermanos. Es decir, uno se va para una familia y otro se va para otro, cuando había alguien interesado en adoptar a 2 o 3 hermanitos. Ahora, tal como está redactado el artículo, pareciera que solamente se pueden adoptar a más de uno cuando son hermanos, así como está redactado el artículo. No es conveniente, porque muchas veces puede ser que el adoptante resulte un muy buen adoptante. Me tocó en varias ocasiones que primero adoptaban a uno y luego venían por la hermanita o por el hermanito, y como habían demostrado su idoneidad como adoptantes, pues era muy conveniente, ya habían demostrado que funcionaban. Entonces, cubriendo todos los requisitos. Claro, cubriendo todos los requisitos. ¿Por qué? Nada más, si son hermanos, se puede adoptar a más de una persona, a más de un menor. Maestro, en relación a la resolución, eso me falta mucho, el tema es muy amplio, pero en relación a la resolución que dicta el juez, ¿es posible que se pueda nulificar esa resolución? Bueno, solamente cuando no
si hayan cumplido con los requisitos. ¿Y quién podría solicitarlo? Pues el Ministerio Público, si llega a tener conocimiento, o bien inclusive hasta los mismos familiares que tuviera ese menor y que no estuvieran de acuerdo con esa adopción, haciendo notar que no se están cumpliendo con los requisitos, que establece. Ya hablamos y entramos un poquito al tema de lo procedimental. ¿Qué término habría para interponer la nulidad de esta resolución, de esa sentencia? Bueno, por parte del Ministerio Público en este caso. Bueno, el Código de Procedimientos es muy claro en qué momento se puede interponer apelar una resolución. Pero aquí, y que vendría a ser 12 días para resoluciones definitivas, que en este caso sería pero podría darse el caso que ya hubiese vencido ese término y entonces, ¿qué podría hacerse? Mas, sin embargo, existe la nulidad de juicios concluidos, cuando desde luego se demuestra que ha habido un fraude a la ley, y se ha demostrado y se ha mentido, ¿no? Sí, en lo pregunto porque, bueno, de alguna manera, como bien lo comentaba el maestro, se dan cuestiones de hecho, y una vez que se da la resolución que ha causado Estado, y pasa un tiempo considerable, y bueno, ¿quién está al pendiente? Mencionaba también de ciertos requisitos que establece la misma legislación, que en un momento, me imagino que el trabajo social se encarga de vigilar, de estar al pendiente, de que se estén cumpliendo precisamente todos y cada uno de los requisitos, que no son sencillos, son complejos, e inclusive el maestro, pues usted tendrá amplia experiencia en mencionar qué tan complicado es la adopción en México, y sobre todo dándose no nada más hacia mexicanos, sino también hacia personas del extranjero. Por eso le comentaba que el asunto es muy amplio. Así es. En su experiencia como director jurídico, le tocó vivir en los casos que usted nos acaba de mencionar, pero actualmente sí es complejo y es complicado llevar un procedimiento de adopción. Mire, a propósito de lo que se acaba de mencionar, hay dos tipos de adopción en nuestro código. La adopción por mexicanos y la adopción por extranjeros. Y la adopción por extranjeros puede ser adopción internacional o simplemente adopción por extranjeros. Desde luego que la normatividad que establece el Código Civil es aplicable para la adopción que hacen mexicanos. Pero en lo que se refiere a la adopción por extranjeros, hay que distinguir dos hipótesis diferentes. Cuando se trata de extranjeros que viven en el territorio nacional, lo cual significa que el adoptado no va a salir del país, sino que va a permanecer aquí, y cuando se trata de extranjeros cuyo domicilio permanente es fuera del territorio nacional. La complejidad se da un poco más. Sí, porque mientras los primeros se rigen por el Código Civil, por el Código de Procedimientos Civiles, es decir, por los dos códigos, sustantivamente por el Código Civil, en el procedimiento por el Código de Procedimientos Civiles, como si se tratara de mexicanos. Pero cuando se trata de extranjeros, principalmente esas adopciones se rigen por los convenios internacionales que tiene celebrado México en materia de adopción internacional. Y ahorita que está, no de moda, sino que tenemos los tratados internacionales al mismo nivel, tratándose de derechos humanos, se reformó y se adicionó el título primero, capítulo primero de la Constitución Política Federal, sí, y los tratados de carácter internacional. Finalmente, maestro, este tema de la adopción, cuando el registro civil le llegaran a solicitar información sobre el adoptante, ¿podría proporcionarla? Solamente mediante pedimento o resolución judicial. Nada más. O sea, no es información pública en la cual uno pueda solicitarlo ante la dependencia respectiva. Primero hay que aclarar, cuando se decreta la resolución judicial, se manda el oficio para que se expida, a oficio al director del registro civil para que expidan una nueva acta.
y que se mantenga en reserva su origen de esta persona, salvo que el juez la requiera o el mismo interesado cuando llega a la mayoría de edad y quiera saber quiénes fueron sus padres originarios. Pero de ahí en fuera, pues no puede, el juez del registro civil tiene prohibido precisamente dar ese tipo de información. Maestro, finalmente Eso es muy interesante. ¿Sobre tiempo? Sí. Pero adelante, maestro. Eso es muy interesante porque anteriormente, es decir, hay un capítulo en el código que se llama de las actas de adopción. No hay tales actas de adopción actualmente. Y sin embargo el capítulo sigue llamándose igual. Anteriormente se hacía un acta de adopción e incluso se inscribía en el acta una síntesis de la sentencia. Entonces, Como una anotación marginal. no, bastante más amplia, O sea, aparte. sí Sí, abarcaba toda la resolución. prácticamente. Ahora, y no había esa secrecía tan extrema, sí la había, pero no es al extremo de ahora. Actualmente se hace una nueva acta, como acta de nacimiento, común y corriente, donde aparecen los padres como si fueran los procreadores consanguíneos del adoptado, y como dijo muy bien el maestro, el acta original, porque tiene que haber un acta previa, si no, ¿a quién se está adoptando? Entonces se le pone un nombre. Nosotros teníamos allá en la casa de cuna, que está en 1677 de la casa de Tlalpan, una lista, y Riatzuru buscó una lista de los nombres que les íbamos a poner a los niños. Se les ponía un nombre y se asentaba el acta de nacimiento. ¿Para qué? Pues para que se identificara qué niño era el que iba a quedar adoptado. No, actualmente lo que se hace es una nueva acta y la otra se reserva, y como muy bien dijo el maestro, solo por resolución judicial, ¿sí? Por orden del juez, se puede dar la información, sí, y solo para efectos de Porque se pueden dar muchos supuestos. No sé, un niño que posiblemente fue sustraído, fue secuestrado, y pues lo abandonan. ¿Y qué pasa con toda esa investigación que se realiza? ¿Se queda en algún archivo, por ejemplo, en la casa cuna? Pues yo creo que lo que pasa es que si se trata de un niño que se tiene conocimiento de que fue secuestrado y que hay personas que lo reclaman, esa es una situación muy diferente. Pues entonces no se sabe si es secuestrado. Pues le voy a decir una cuestión. Me tocó hace mucho tiempo un asunto. Dejaron al niño que secuestraron, lo dejaron en una casa. Fueron a la casa cuna, pasó el tiempo, sí se hicieron las investigaciones, y posteriormente, 4 o 5 años, fueron y con toda la investigación dijeron: es que este niño fue secuestrado. Aquí tenemos nosotros la documentación, y después se realizaron el juicio para recuperar precisamente a ese niño. Obviamente son casos Pues, excepcionales, ¿no? Sí, verdaderamente excepcionales. Aquí en relación al acta que desaparece el acta de adopción, como lo dijo el maestro, porque antes el acta de adopción traía unas letras muy grandes que decía acta de adopción, y los niños son muy crueles, veían acta de adopción y decían: esos no son los papás Sí, es originales. sabemos que los niños Pero ahora es un acta de nacimiento, como también se dijo, nada más que es acta de nacimiento conforme al artículo 58 del Código Civil. Trae un problema sobre todo en los hijos que son adoptados de personas del mismo sexo, porque el artículo 58 dice que se debe de poner el apellido materno y paterno. No, y en este caso Entonces, si es un hombre y un hombre, ¿quién va a tener el apellido paterno y quién va a tener el apellido materno? O si es una mujer y una mujer, pues ¿quién va a ser el hombre y quién va a ser la mujer? No puede darse caso. Entonces, la ley
debió de haber reformado esa situación, ¿no? Sobre todo, pues el juez se tiene que hacer como el que no le hace caso al artículo, y sí tiene que reformarse esa situación, ¿no? Aquí, si en las adopciones de personas del mismo sexo se dice que ahora sí ya pueden adoptar, cuando no hubo ninguna reforma en ese sentido al Código Civil. Inclusive con anterioridad estas personas del mismo sexo podían adoptar porque nunca se les pregunta cuál es su preferencia sexual ni nada. Entonces, realmente no tenían impedimento para ello. Pero este artículo 58 sí tiene que reformarse de acuerdo a cómo está ahorita la ley, que diga así, pues, como lo dijo al reformarse la definición de matrimonio, la unión de dos personas. Aquí, pues, en lugar de decir paterno y materno, pues el apellido de los padres, ¿no? Entendiéndose que puede ser hombre con hombre, sí, las mujer con modificaciones mujer, que ¿no? se tengan que hacer en las actas, específicamente en el registro civil. Un último comentario, maestro. Sí, que la posibilidad de que adopten personas del mismo sexo no deriva de una disposición expresa de la ley que diga que pueden adoptar independientemente de que sean del mismo o de diferente sexo o algo parecido a eso. Eso resultó por vía de consecuencia, porque para que pueda adoptarse un menor por más de una persona es necesario que sean pareja, ya sea unidos matrimonialmente o que vivan en concubinato. Solo en ese caso pueden adoptar. Aquí el problema era que no podían ser pareja matrimonial, porque no podían ser pareja matrimonial porque no se permitía el matrimonio de personas del mismo sexo. Ahora dice, como el maestro dijo, el matrimonio es la unión de dos personas. Anteriormente decía, es la unión de un hombre, de un solo hombre, decía la unión libre de un solo hombre y una sola mujer. Ahora ya no dice así. Entonces, ahora, al contraer el matrimonio, se rompe ese dique, esa prohibición, y desapareciendo la prohibición de que solamente en el caso de que sea pareja, ahora sí son pareja, son unidos en matrimonio y también pueden formar concubinato porque las disposiciones relativas a la familia se aplican al concubinato, y de esa manera se les abre la puerta para la adopción. En algunos países, y le puedo citar la ley portuguesa del 2009, en el artículo 3º establece, por ejemplo, que se permite el matrimonio homosexual, es decir, dos personas del mismo sexo, y pueden tener todas las consecuencias inherentes al matrimonio, pero no pueden adoptar. Aquí no se estableció esa prohibición. Entonces, siendo ya matrimonio, llenando el requisito de estar unidos matrimonialmente, pueden adoptar. Pues, amigos, hemos llegado al final del programa. Muy interesantes los temas. Obviamente los maestros tienen mucho más que mencionarnos respecto al tema. Y no sin agradecerles que nos hayan acompañado en el programa. Y pues nosotros somos los agradecidos. Nos esperamos el próximo programa, el próximo viernes, aquí en el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gamillo Ambriz, en Linares número 75, la colonia Roma Sur. Y por su atención, muchas gracias. Maestro, gracias. Gracias. Mi querido maestro. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias y que tengan buena noche.